Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras. Aquí estamos y por supuesto la información obligada es el regreso a clases en el día de hoy. Finalmente inicia la docencia y yo creo que no puede haber una información más importante en el día de hoy. Estaba pautado y esto que, bueno, por los montos que se dedican aquí para el tema de la educación, que fue una lucha de la gente para que una ley que desde hace tiempo se había aprobado se cumpliera, que fue la del 4% para la educación. Ustedes recuerdan que hubo que ir a las calles a presionar y esa presión, por supuesto, obligó al que fuera beneficiado con el voto popular en las elecciones del 2012 a aplicar a esto. Ya de hecho eso es casi sino una aberración, por lo menos, señores, ver cómo se manejan las cosas en este país. Pero bueno, finalmente ganó Danilo y tocó entonces aplicar ese 4% que finalmente ya cerca de los 30.000 millones de entonces a la fecha de dólares, lo que se ha gastado. Y lejos de ser un alivio, se convirtió también en una triple preocupación en el sentido de que parece que muchos, frente a ese amplio presupuesto, quisieron aprovecharse y del ministerio y de los incumbentes que han pasado, muchos salieron con pretensiones y aspiraciones presidenciales, una barbaridad. Por tanto, lo que hoy debería de ser una gran fiesta, porque dinero ha habido para que nosotros mejoráramos en las escalas de ranking internacional respecto a un tema pendiente de muchos años, bueno, pues no es así. No es así. Hay dinero para la fiesta, pero esa fiesta no tiene sus bemoles. 2.6 millones de niños y de niñas son las que van a la escuela, las que deberían llegar, por lo menos en la cantidad de muchachos que deberían de entrar a las clases hoy. El 80% de los estudiantes, dentro de los logros que se han obtenido, bueno, pues serían transportados, ¿no?, al sistema a través del programa TRAE que se implementó. También las declaraciones del INAVIE, que dijo que la mayoría de los niños desde hoy tendrán desayuno, tendrán almuerzo y por supuesto sus uniformes debidamente ataviados. Y por supuesto 300, creo que son alrededor de 300 son cifras oficiales de niños y niñas que van a empezar a recibir esa educación inicial. Ustedes recuerdan que antes los muchachos iban a la escuela después a la edad de 6 o 7 años, porque esa educación inicial, que es muy importante para los niños y para tener después una educación más integral, estaba muy reservada para una clase determinada que era la que podía pagar ese privilegio que debía garantizar el sistema público, pero en las escuelas privadas. Entonces pudiéramos y deberíamos de estar nosotros muy optimistas en el día de hoy con el inicio a clase, porque vuelvo y repito, presupuesto ha habido, un presupuesto que aunque costó que la población dominicana fuera a las calles, finalmente la mala noticia es la de que miles de niños se quedaron sin cupo para el año escolar que comienza en el día de hoy. Claro, como alternativa, el programa PASE, que es un programa de atención a la sobrepoblación escolar, se ha activado, ¿no? Y con esa reactivación, pues esos 5.000 niños que quedaron sin aula, entonces irían a un recinto privado. El asunto es que, según dijo el ministro de Educación, a última hora llegaron a un acuerdo. Ese acuerdo implica que 119 colegios privados se habría llegado a puntos de avenencia para que puedan acoger a los cerca de 5.000 niños. Esas son, según las estimaciones del Ministerio de Educación, de estudiantes que no pudieron entrar a ese sistema público, que ya después de
8, 12, 13 años de tiempo de aplicarse el 4%, no debería de ser una preocupación, y sigue siéndolo. Entonces esos colegios están principalmente en la capital, digamos en el Gran Santo Domingo, pero también en Santiago y en Higüey. Casualmente las provincias donde tenemos una mayor migración interna, que sabemos que también es un porcentaje que tiene que ver con el tema de las faltas de aula. Se supone que el gobierno le daría entonces un bono de $500, que serían cerca de 29,000 pesos a la tasa que usaron por cada estudiante que tenga que asistir a un colegio privado por la falta de cupos en las escuelas públicas, que si bien es cierto, es algo que siempre ha ocurrido, y ha ocurrido por muchas diversas razones, pero no podemos negar que en este caso, por supuesto, tiene mucho que ver y ha aumentado enormemente por el tema de la migración interna que tenemos con el caso de nuestros vecinos, niños y niñas haitianos, que pasa lo mismo en el sector salud, pero que por tratarse de un derecho fundamental, tú no puedes negar ni la educación ni la salud a ningún ser humano como derecho fundamental aquí en la China y en la Conchinchina. Eso sería ya otro tema, ¿no?, para conversación. Pero quedémonos sobre cómo es el acuerdo con los colegios, que todavía no está muy claro, porque según el ministro Ángel Hernández, se va a cubrir la beca completa de esos estudiantes en 119 recintos, es decir, que las familias no van a tener que pagar ningún completivo de sus bolsillos, y eso por supuesto tiene mucho sentido porque el gobierno tiene la obligación de garantizar la educación gratuita. Pero incluso si la matrícula está cubierta en estos casos, todas las familias obtienen esa educación pública que no se cubren en muchos centros privados, por ejemplo, como el caso del desayuno, el caso del almuerzo escolar, el caso de los uniformes, pero además se incorpora esos logros que hemos tenido, que es el de transporte gratuito, los libros, los útiles, esos mismos que el señor incumbente de Inavie dijo que estaba cubierto en un 100%. Al final, conseguir la educación que el gobierno no pudo suplir, le saldrá entonces probablemente más caro a la familia. ¿Por qué? Porque con esas inscripciones y esos acuerdos a los que se ha llegado a esos colegios, solamente se van a cubrir la matriculación, pero y todos esos incentivos, ¿cómo se van a cubrir? Se van a cargar a la familia, porque en los colegios ni te le van a dar el desayuno, ni te les van a dar el almuerzo, pero tampoco yo no sé si te va a cubrir la tanda extendida. Para mí son preguntas, ¿no?, que quedan un poco en la nebulosa, pero además hay todo un periplo, ¿no?, que hay que llenar para tú poder ser parte de ese programa PASE, que se asegura de que tú tienes que hacer una especie de rueda burocrática. Primero tienes que ir al distrito educativo para que confirmen que no hay cupo para tu hijo y que por eso tu hijo va entonces a optar por esos acuerdos con esos colegios privados. Después tienes que demostrar que tú no tienes dinero para pagar ese colegio privado, sino que tú tienes que incorporarte como parte de ese programa. Y después de todo eso, entonces te dan una carta para que la lleves al colegio privado con todo el papeleo que eso implica y demás. Y después entonces tendrás el mecanismo para la inscripción, para los uniformes, pero ya es como un proceso que tiene que hacer cada uno de manera individual. Por tanto, por ese tipo de situaciones y de razones, hoy nosotros no podemos hacer esa fiesta que significa la vuelta a clase para miles de millones de niños en todo el mundo, que aquí también debería de ser así en ese inicio del año escolar. Y por supuesto, lo que implica en términos de financiero. El ministro de Educación dijo que
van a encabezar el acto, ya eso es parte de los protocolos para inicio de ese año lectivo que va a tener lugar. Eso va a ser en la Escuela Básica Iluminada Pérez, situada ahí en Arroyo Hondo, y de forma simultánea también se dejará abierto el calendario en los centros educativos. Pero además de todo ese periplo y de algunos logros que hemos tenido, que yo creo que sí que hay que admitirlo, hay algunas cosas que uno no entiende. Uno no entiende por qué nosotros no avanzamos en términos de la formación. Si tenemos, por ejemplo, un tema de una currícula que ha sido bien diseñada para los estudiantes, ¿por qué eso no impacta en términos del aprendizaje de los muchachos y las muchachas? Evidentemente que hay muchas cosas que revisar respecto al tema educativo, que es algo que nosotros arrastramos desde siempre, que tenemos de una vez y por todas que superar. Nosotros no podemos seguir con esos niveles tan bajos en términos de la educación, señores, porque eso tiene un impacto increíble en el país. Y por supuesto, no solamente en términos de la economía, sino de muchas situaciones que se dan y que tienen su fundamento precisamente en la falta de educación. Hoy, señores, habrá mucho calor, muchísimo calor, mucho, terrible, ¿no? Así nosotros empezamos también ese año escolar, temperaturas bastante altas, pero bueno, dentro de todo eso tenemos un poco de aliento. También, señores, Marileidy la volvió a hacer, y volvió a ganar el primer lugar en la Liga Diamante, corrió en primer lugar, pero también Alexander Ogando sentó una marca criolla y quedó en segundo en los 200 metros de la Liga Diamante. O sea que en el primer lugar Marileidy y en el segundo lugar Ogando, ¿verdad? Que nos concentramos mucho en Marileidy. Así es que por ahí las cosas yo creo que nos dan un poquito de aliento, ¿no? Respecto al inicio del año escolar en este día, que lo abren con una agenda que es bastante ambiciosa en este caso. O sea que, mientras tanto, vamos a cuidarnos del calor, del calorazo que nosotros tenemos y que tenemos que enfrentar en el día de hoy. Y por supuesto vamos a seguir reflexionando respecto a la acción educativa, que a pesar de todo el dinero que se ha invertido, que está disponible, los indicadores apenas se mueven mínimamente hacia lo positivo en términos de impacto en nuestros estudiantes. Por supuesto, tenemos que seguir poniendo el dedo sobre la llaga, sobre el déficit de aulas que aún permanece por la tanda extendida y en parte también, vamos a decirlo, por ese proceso migratorio que nosotros tenemos. Pero la descentralización, la supervisión, la rendición de cuentas necesarias, todavía yo creo que siguen pendientes en este país, con otros dolores de cabeza también que se adicionan a todo el proceso educativo y que tiene que ver incluso, que no debería de ser, porque debería ser parte de la solución, con el sindicato que aglutina a los docentes, es decir, a los maestros y a las maestras, y me estoy refiriendo en este caso a la Asociación Dominicana de Profesores. Pero no perdamos la fe, ¿verdad?, ni las esperanzas, y ojalá que se puedan abocar a ese proceso de revisión para ver qué está pasando, dónde estamos fallando y si de una vez y por todas está y se pone en práctica esa decisión política para que nosotros avancemos en el camino correcto respecto al tema de la educación, que ya en este país no aguanta más postergación. Mientras tanto, vamos a pedirles a ustedes, agradecerles primero porque
nos dan seguimiento y nos siguen las personas que nos tienen que seguir y lo hacen con una fidelidad increíble. Así es que vamos a decirles que le den like a esta transmisión cuando entren. No importa que ustedes tengan alguna disensión con lo que planteamos, yo creo que de eso se trata. Es el juego de la democracia, de las ideas, ¿no? No coincidimos en este punto, pero bueno, tenemos el chance de poder entonces exponer lo que entendemos respecto a los temas tratados y ahí podemos llegar a puntos de avenencia, pero sobre todo a poner en contexto y en amplio todos los elementos que confluyen alrededor de esos temas, de manera que cada cual pueda hacer sus propias conclusiones sin que eso implique que se le esté induciendo, en algunos casos, como ocurren en otras transmisiones, a partir de los intereses personales y particulares, que no es el caso porque esto lo hacemos por vocación, por el ejercicio que hemos tenido por mucho tiempo y porque esa complicidad, como siempre decimos, nos encanta con los que nos siguen. Agradecer como siempre a la farmacia GBC, que con su 20% de descuento, no solo en todas sus sucursales, sino aplicable a todos los medicamentos, se mantiene y eso también es un poco de aliento para todos. 100% dominicano y ya eso convoca al apoyo obligatorio. Suscríbanse si no lo han hecho y si quieren hacerlo también a patreon.com/soy Ivonne Ferreras, estaremos muy agradecidos. Un abrazo en este inicio de semana hoy que es 26 de agosto, señores, vamos despalotando uno de los meses más calurosos de todos los tiempos y nos reencontramos mañana en otra transmisión. Soy Ivonne Ferreras.